Gracias y paz, mis amados hermanos del Grupo Edificados en la Palabra y amigos oyentes. Continuando con el eslogan Mateo, el Evangelio eclesiástico y didáctico. Hoy nos corresponde un tema muy importante en la vida de un cristiano, cuyo título es Las 9 acusaciones contra los falsos religiosos. Y para eso es necesario que tomemos el libro de Mateo, capítulo 23, versículo 13 al 36. Considerando, mis queridos hermanos, que ya el día de ayer tuvimos un pequeño preludio a través de nuestra hermana Surisaday Toltecad, en donde nos hablaba sobre las advertencias contra la falsa religión. Y aquí el Señor trae, desmenuzado a través de su escritura, de su palabra, estas 9 acusaciones. Mis amados hermanos, quizás esta sea la denuncia más severa hecha en toda la historia, y la más trágica al mismo tiempo, ya que implica la interioridad de cada uno de los seres humanos, y es pronunciada por el juez de la tierra, nuestro Señor Jesucristo. Pero debemos hacer un acápite muy importante y reconocer que fue una sanción bien merecida, y queda como advertencia a futuro para cada uno de nosotros y las nuevas generaciones que vendrán, especialmente para aquellos que están enfocados en la religiosidad. Por eso, mis hermanos, es importante analizarlo dentro del contexto histórico y bíblico, estas 9 acusaciones. El pecado de estos religiosos, de estos fariseos, fue grande, fue pura hipocresía. Profesaban la religión, pero realmente no seguían a Dios. Ellos mismos nunca entraron, hicieron el intento de entrar a la vida eterna. Con sus vidas de enseñanzas descarriaron a otros, e impidieron que ellos se acercaran al Maestro. Usaron la religión para sus propios propósitos, avanzar ellos mismos. Y por eso Cristo estaba enojado y apenado al mismo tiempo. Fue duro y condenatorio, pero también tuvo el corazón quebrantado y lleno de piedad. Y esto lo demuestra a través de la palabra griega que dice, ay, incluye tanto ira como piedad. Cristo lloró inmensamente sobre Jerusalén. Él estaba atacando y denunciando a los religiosos, pero también les estaba advirtiendo el pecado de ellos. Era grande y terrible, pero no imperdonable. No todo carecía de esperanza. Los que quieren escuchar esta advertencia pueden responder con temor y temblor bajo su denuncia, y pueden arrepentirse volviendo con un corazón lleno de fe. Es de ahí cuando algunos escribas y fariseos se arrepienten y aceptan a Cristo y comienzan a seguirle. Cristo dirigió su denuncia contra ellos, trató franca y abiertamente este tema, les expuso la verdad del corazón humano de ellos, mostrando que estaba lleno de miseria e hipocresía. En adelante ya no habría nada oculto, todo quedó expuesto. Y tuvieron que mirarse uno a otro y ver la corrupción de sus corazones. Tenían que arrepentirse, creer y seguir a Cristo, o de lo contrario, ser condenados. Así nos dice su palabra. En el libro de Mateo capítulo 23, versículo 13 al 36, la palabra nos manifiesta, mas ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque cedáis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entráis vosotros ni dejáis que entren los que estaban entrando. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque devoráis las cosas de las casas de las viudas, y como pretexto hacéis largas oraciones. Por eso recibiréis mayor condenación. Versículo 15. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque recorréis mar y tierra para ser prosélitos, y una vez hecho lo hacéis 2 veces más, hijo del infierno, que vosotros. Ay de vosotros, guías de ciegos que decís, si alguno jura por el templo no es nada, pero si alguno jura por el oro del templo es deudor. Como vemos, mis hermanos, empieza con varios ay.
en señal de lamentación, en señal de misericordia y dolor al mismo tiempo. Aquí estamos apreciando claramente que los falsos religiosos cierran el reino de los cielos a quienes buscan entrar. Ni ellos entran ni dejan entrar a otros. Es una de las primeras acusaciones que se da. La segunda acusación es: los religiosos falsos usan la religión como disfraz de codicia, especialmente para robar a las viudas. Usan religión y oraciones al mismo tiempo. Para ellos la condenación será mayor. La tercera acusación: los falsos religiosos son misioneros que duplican la corrupción de los nuevos convertidos. La cuarta, mis hermanos, de las acusaciones es que los falsos religiosos son guías ciegos en cuanto a juramentos y promesas. La ceguera que ellos tienen hace que realcen el oro del templo por sobre el templo en sí mismo. Realzan la ofrenda sobre el mismo altar. La necedad de ellos intenta evadir el compromiso y la responsabilidad. La realidad de los hechos, Dios no los escucha. Todas estas promesas y juramentos son de cumplimiento obligatorio delante de Dios. La quinta acusación que tienen estos escribas y fariseos es que los religiosos falsos acentúan sus mandamientos menores y omiten los mayores. Las tareas más livianas las omiten, las más pesadas. Cometen pecados y errores mayores, evitando los menores. La sexta acusación: los falsos religiosos son ciegos a la verdadera limpieza. Su exterior permanece limpio, o parecería limpio, mas sin embargo su interior está lleno de codicia y excesos. Su necesidad es limpiar primero el interior, entonces podrán limpiar el exterior. La séptima acusación, mis hermanos: los falsos religiosos disfrazan la descomposición interior. Y por eso la palabra dice que son como tumbas blanqueadas. Parecen limpios, parecen hermosos, mas sin embargo están llenos de muerte e impureza. Debido a que su error les lleva a parecer justos, mas nunca lo son. Están llenos de hipocresía e iniquidad. La octava acusación, mis hermanos, corresponde a los falsos religiosos que se jactan de una herencia piadosa. Honran las reliquias del pasado, denuncian los abusos del pasado, se jactan de no haber cometido esos pecados, dan testimonio contra ellos mismos al rechazar a Cristo, demuestran ser hijos de homicidas, completan la copa de los homicidios de sus padres, convirtiéndose en serpientes y víboras, traicioneras. Y la novena, mis hermanos, de las acusaciones, es muy importante también reconocerla, que los falsos religiosos rechazan y abusan de muchos extranjeros del pueblo de Dios. Son abusivos, persiguen y matan. Por eso el juicio les será imputado a cada uno de ellos a través de la historia. Esos son los aspectos que iremos desarrollando, mis queridos hermanos, a través del estudio bíblico de Mateo 23, versículo 13 al 36. A cada uno de ustedes les invito a que completen el estudio desde el 13 al 36 en casa, mis hermanos. Como lo manifestamos, los falsos religiosos cierran el reino de los cielos a quienes buscan. Es por eso que el hombre se para frente a la puerta mismo, necesitando desesperadamente entrar. Pero los religiosos con sus falsos prejuicios, con su forma de actuar, con su comportamiento, cierran esta puerta ante sus ojos. Y de ahí que Cristo les dice dos cosas muy importantes: que los religiosos falsos no entran al reino de los cielos. Pero ¿por qué no entrarán, mis hermanos? Porque en primer lugar rechazaron a Cristo como el Mesías, como Señor, como el Hijo de Dios mismo. Y eso lo podemos ver en Mateo 22, 41, que ya se fue revisado. En el libro de Juan 10, 31 al 39. También prefirieron sus propias ideas sobre la religión que las ideas de Dios.
prefirieron una religión que honraba la habilidad del hombre para hacer cosas religiosas en vez de honrar la misericordia de Dios para el hombre. Escogieron el mundo y no el requerimiento de Dios de negarse a ellos mismos. Escogieron las cosas del mundo tales como la posición, la honra, el reconocimiento, la estima, la riqueza, el poder, la autoridad y la seguridad sobre todas las cosas. Los falsos religiosos, mis hermanos, no solo no entraron ellos mismos, tampoco dejaron a los buscadores que entrasen. Cerraron la puerta extraviando a la gente, condenándola a una eternidad sin Dios. Intentaron desacreditar a Jesucristo negando que era el Hijo de Dios, encarnado en carne humana. Torcieron las Escrituras interpretándolas con falsía. Y por eso vemos que en el libro de 2 de Corintios capítulo 2 versículo 17 dice: pues no somos como muchos que medran falsificando la palabra, sino que con sinceridad, como de parte de Dios y delante de Dios, hablamos en Cristo. Se jactan de esa manera, mis amados hermanos. Y también lo que hacen es ridiculizan y amenazan a todo aquel que confesaba a Cristo como su Señor. Eso lo hacían. Y en Malaquías capítulo 2 versículos 7 y 8 nos dice la palabra: porque los labios de los sacerdotes han de guardar la sabiduría, y de su boca el pueblo buscará la ley, porque mensajero es de Jehová de los ejércitos, mas vosotros habéis apartado del camino, habéis hecho tropezar a muchos en la ley, habéis corrompido el pacto de Leví, dice Jehová de los ejércitos. Como podemos apreciar, mis queridos hermanos y amigos edificados en la palabra, los campos están blancos para la siega. Muchos desean entrar en el reino de los cielos, en el reino de Dios, pero con frecuencia la puerta es cerrada ante sus ojos. La pregunta es aquí: ¿por quién es cerrada? Y la respuesta es sencilla: por los falsos religiosos. Aquellos que niegan a Cristo, que no enseñan ni predican de Jesús, el verdadero Salvador de los hombres, el Hijo de Dios. Por eso el que busca nunca alcanza a conocer la salvación de Cristo. Nunca llega a saber que Cristo murió por sus pecados y que tiene que confiar en Cristo y dar a Cristo todo lo que es y tiene. Y en 1 Juan capítulo 2, 22 dice: ¿quién es el mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo? Este es el anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Como podemos apreciar, los religiosos falsos tienen sus propios pensamientos acerca de la religión y de cómo estar bien con Dios. Enseñan sus propios pensamientos sobre religión, justicia, a su conveniencia, a su manera. Por eso el que busca a Dios nunca llega a conocer la verdadera justicia y religión de Dios. Por estos falsos religiosos o falsos fariseos, con frecuencia son quienes escogen el mundo antes que negarse a sí mismo. Escogen sitios, posiciones, honra y seguridad antes que sacrificio verdadero y sobre todo servicio. Se olvidan lo que nos dijo nuestro Señor a través de la palabra y la Sagrada Escritura en 1 de Pedro capítulo 1 versículo 18 al 19. Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como la de un cordero sin mancha y sin contaminación. Eso se olvidan, y muchos de nosotros también podemos decir que nos hemos olvidado. Y por eso extraviamos a la gente, quienes prefieren sus propias ideas sobre la religión en lugar de las ideas de Dios. Se olvidan de exaltar al Redentor. Viven sumidos en su ego y en su propia honra, en sus habilidades. Es por eso menester cuidarnos de aquellas personas que tienen esas ideas y prejuicios. Sí, mis queridos hermanos. Pero como vimos, ¿no es cierto? Empieza este versículo, dice, con un ay. Significa tanto ira como dolor, enojo y pena. No hay una palabra en nuestro idioma que exprese totalmente su significado. Pero es una denuncia, una ira dolorosa, una ira piadosa, una amenaza piadosa, mis hermanos. Ya el día de ayer nos dieron en la definición de hipócritas. Alguien que hace un papel que representa algo, que actúa hacer algo y no lo es.
Los religiosos, escribas y fariseos eran hipócritas en su esencia mismo. Actuaban como si creyeran y amaran a Dios. Sin embargo, no aceptaban al Hijo de Dios. Simulaban buscar a Dios, pero realmente buscaban una profesión, estima, reconocimiento. Mostraban interés por las cosas de Dios, pero realmente estaban interesados en las cosas de este mundo. Simulaban ser humildes y dispuestos a ayudar, pero en realidad eran orgullosos, envidiosos, posesivos. Afirmaban ser ministros de la religión de Dios, pero realmente eran ministros de una religión hecha por hombres, una religión que honraba la habilidad del hombre para ser bueno y hacer lo suficiente para ser aceptable a Dios. Profesaban seguir la palabra de Dios, pero agregaban y quitaban a esa palabra. Por eso es que lo que Cristo tuvo que decirles a ellos fue hipócritas. Y es muy grave esa acusación, esa advertencia. Porque debemos entender que los hipócritas recibirán mayor condenación. Son hijos del Seol. Son necios y ciegos. Son guías de ciegos. Los hipócritas están llenos de violencia y excesos. Están llenos de impurezas. Son como serpientes, como la generación de víboras. Y ellos no escaparán, mis queridos hermanos. Por eso es que nuestro Señor hace una fuerte exhortación, un fuerte llamado. Cuando también le reclama en el versículo 14 su relación con las viudas, usando un disfraz piadoso, pero en el fondo de su corazón anidan la avaricia y la codicia, especialmente para robar a las viudas, lo cual es algo muy incómodo y grosero en aquel tiempo, y aún en nuestro tiempo. Hoy en día hay predicadores, líderes, que profesan ser religiosos, que cortejan la atención y el favor de la gente, especialmente de las viudas, a objeto de obtener dinero de ellas. Procuran grandes donativos, dotes, capitales, inversiones, dádivas para promoverse ellos mismos y su institución. Y la gran tragedia de este mundo, mis hermanos, es que esos corazones tan falsos e hipócritas usan el disfraz de la religión para promoverse ellos mismos y sus falsas ideas. Apelan a la gente en favor de la religión institucional, no para honrar a Dios. Están llenos de vanidad, son susceptibles a tales apelaciones, pero las viudas están particularmente expuestas a quienes parecen estar tan entregados a Dios. Es ahí cuando debemos notar que Cristo dijo que la condenación de los tales será mayor. Hay pecados que son más horribles que otros. Por eso, mis queridos hermanos y amigos, usar a la religión para propósitos egoístas es uno de ellos. Es el mayor pecado, pero también recibirá la mayor condenación. Otro hecho importante que debemos notar en el versículo 14 es que las viudas tienen un lugar especial en el corazón de Dios. Siempre ha mandado a su pueblo a cuidar de manera especial a las viudas. Si no solamente miremos en el libro de Salmos, capítulo 68, versículo 5, donde nos dice la palabra: Padre de huérfanos y defensor de viudas es Dios en su santa morada. Padre de huérfanos y defensor de viudas. Robar a las viudas es uno de los pecados más grandes que puede cometer el ser humano, y este recibirá la mayor condenación. Sin embargo, es cometido todos los días, aún por miembros de las congregaciones. Eso sucede cuando una persona codicia algo y en su corazón va en pos de ella. Comienza a cortejar a los que tienen dinero, especialmente estas viudas, buscando donativos e inversiones para convertirse en administrador de las propiedades de ella. Ahí el pecado es doble. El dinero que busca no es para honrar a Dios y para su obra y su trabajo, sino para la promoción de cada uno de ellos. El disfraz que utilizan la religión únicamente es en aras de conseguir dinero, mis hermanos. Y aquí cabe una pregunta que toda persona en cada generación tiene que hacerse en su corazón abierto. ¿Todo esto puede provenir del mismo Dios? Las preocupaciones
piadosas por las multitudes perdidas y hambrientas del mundo, y los grandes ornamentos, templos y hogares y las cuentas bancarias de los cristianos. Aquí, mis queridos hermanos, el tema es muy importante. Las motivaciones de las personas tienen que ser puras. Deben buscar solamente la honra de Dios y la salvación y el fortalecimiento de la gente. Dos cosas específicas que deben hacer. Todo dinero que uno busca, especialmente de las viudas, debe ser usado cuidadosamente para Dios y para la gente necesitada, no para uno mismo ni para la religión institucional. Cada creyente individual tiene que negarse totalmente a sí mismo, tiene que dar y debe trabajar a efecto de tener lo suficiente para dar a otros. Eso lo dice Efesios 4:28. Siempre debe estar en estado y en condiciones de sacrificarse, nunca debe acumular, solamente para sentirse feliz. La familia de esto es la que verdaderamente brinda seguridad a su prójimo, y es ahí cuando viene de Dios las cosas. En el versículo 15, mis hermanos, nos habla también del evangelismo y prosélitos, y también empieza con un ay, porque los religiosos falsos son misioneros que duplican la corrupción de los nuevos seguidores, buscan nuevos convertidos, son muy celosos en el evangelismo, recorren todo el mundo para hacer un solo convertido nuevo. Pero eso es un falso celo religioso, porque están duplicando la condenación de estos conversos. Primordialmente buscan a los temerosos de Dios y a la gente devota que ya había mostrado interés en la religión judía. Algunas de estas personas estaban tan complacidas con lo que el judaísmo les ofrecía que cuando una de ellas se convirtió, se volvía extremadamente celosa en favor del judaísmo. Era adoctrinada de tal modo que se convertía en un fanático, más devoto que muchos judíos. De la misma manera, los falsos maestros hacen que estos convertidos amontonaran condenación sobre sí mismos. Por eso, mis hermanos, una de las lecciones más fuertes para aprender de los escribas y fariseos es su celo en el evangelismo. Están dispuestos a ir, profesan una falsa religión. Pero aquí viene una pregunta para cada uno de nosotros. ¿Por qué nosotros que conocemos la verdad somos más mezquinos en salir a evangelizar? ¿Dónde está nuestro celo para alcanzar a la gente para Cristo? ¿Estamos dispuestos a ir a cualquier parte? ¿De correr por todo el mundo para ser un convertido? ¿Dónde está nuestra disposición para salir como misioneros, como testigos? ¿Dónde está todo eso, mis queridos hermanos? ¿O es que acaso nos olvidamos lo que la palabra nos dice en Marcos 16:15? Y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. ¿Acaso nos hemos olvidado de eso? ¿Nos hemos olvidado de ser prosélitos? La respuesta la tiene cada uno en su corazón. Los fariseos también debían impulsarnos a escudriñar y evaluar nuestros corazones y nuestra relación con el Señor. ¿Estamos enseñando la verdad? ¿Estamos agregando o quitando de la revelación de Dios, es decir, de su palabra? ¿Realmente estamos haciendo lo que Dios nos ha llamado a hacer y a vivir y a trabajar como siervos de Dios y no como señores de la religión y salvadores del mundo? Es lo que nos pregunta a nosotros en esta mañana, mis hermanos. Por eso, cuán necesario es entender los versículos del 16 al 22 sobre los religiosos falsos, aquellos que guiaban al error a otros, eran cual guías de ciegos en juramentos y promesas. Por eso es que Cristo les dijo que eran guías ciegos que extraviaban a la gente. Acentuaban el oro del templo por sobre el templo mismo. Cualquiera que juraba por el templo no estaba obligado a cumplir su juramento. Si no lo tenía por responsable de su juramento, pero sí juraba por el oro del templo, se lo tenía que ser responsable.
es decir, priorizaban más lo económico. Acentuaban la ofrenda sobre el altar, donde era depositada. Hacer una promesa o jurar en el altar no requería cumplimiento, mientras que una promesa o juramento hecho por la ofrenda debía ser cumplido. Y Cristo usó aquí palabras fuertes con textos religiosos. Los llamó que eran necios y ciegos, con lo cual estaba diciendo que era absurdo e irracional lo que ellos estaban haciendo. Porque el sentido común les diría a cualquier persona que el templo es mayor que lo que está en él, y el altar es mayor que la ofrenda depositada sobre él. Lo que estaban haciendo y diciendo era una total necedad, era un pecado. Trataban de evadir la promesa y la responsabilidad de sus juramentos. Querían tener el derecho de hacer promesas sin cumplirlas, pudiendo romperlas en cualquier momento. Por eso es que Cristo los llama de esa manera, porque vio en ellos que todas las promesas y juramentos no las cumplían, a pesar que ellos entendían que Dios oía estas promesas, que todas las promesas y juramentos son de cumplimiento obligatorio ante Dios. Así lo vimos ya en Mateo 5:33-37. Por eso, mis hermanos, estos textos nos muestran los pecados de los religiosos que hacían y decían, mis hermanos, porque no entendían lo que era para ellos jurar. Básicamente era blasfemar. Por eso, mis hermanos, es importante reconocer que el pecado acentúa lo secundario sobre el primordial. El pecado de evadir las promesas, el pecado de la codicia, al acentuar el oro sobre el templo, estaban dirigiendo la mente de la gente hacia el oro, la riqueza y las ofrendas, en vez de dirigir hacia Dios que moraba en el templo. Algo similar a lo que produce hoy en día con el evangelismo de la prosperidad, en donde enfocan toda su enseñanza, su doctrina, en la cantidad de dinero que usted va a coger antes que en la relación con Dios. Y por eso también otro de los grandes errores era el pecado de autojustificarse, al acentuar la ofrenda del hombre sobre el altar. Estaban diciendo especialmente que la ofrenda del hombre era más importante que el altar de Dios, que santificaba la ofrenda. La ofrenda honraba al altar y no el altar a la ofrenda. Todo esto el Señor les reprochaba a los escribas y fariseos. Todo esto el Señor confrontaba. Sí, mis hermanos. Por eso, en nuestro corazón tenemos que tener claras las cosas. Todo juramento de blasfemia hace de la persona su propio Dios. Lo pone a uno mismo en el lugar de Dios. Afirma tener el derecho, la prerrogativa de actuar y maldecir algo. Nadie tiene ese derecho en sí mismo, solamente Dios tiene el derecho y poder de hablar y acentuar contra una persona y maldecirla y condenarla. Nadie más. Nadie más, mis queridos hermanos. Es ahí cuando surgen los falsos religiosos. Aquellos que acentúan los mandamientos más livianos y omiten los más pesados. Por eso Cristo les dijo que eligen y están dispuestos a hacer lo que quieren, omitiendo el resto. Acentúan las obligaciones externas, tales como diezmar, observar reglas, rituales, ceremonias y obras, pero minimizan el cambio y las obligaciones interiores del corazón. Y Cristo aquí mencionó 3 obligaciones del corazón que son omitidas. Primero, la justicia, en el versículo 23, mis hermanos. Capítulo 23, versículo 23, donde dice la palabra del Señor: Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia y la misericordia y la fe. Esto era necesario de hacer sin dejar aquello. El Señor les reprocha que dejaron de lado la justicia al tratar a nuestro prójimo como debemos, no haciendo ni diciendo nada que pudiera herir a la otra persona, honrándolo y respetándolo a todos los hombres. Nunca
hacernos culpables de injusticia. Segundo, la misericordia, mostrar preocupación, interés real y verdadero, ser bondadosos y tener ternura a todos los que sean débiles, a los malos, a los necesitados, no siendo duros, distantes, ni imponiendo demandas o crueldades. Y el tercer aspecto que manda nuestro Señor en el versículo 23 es la fe, que es creer en Dios y creerle a Dios y confiar en que Él cumplirá todas las promesas. Cristo dijo que los asuntos más difíciles de la ley son estos: justicia, misericordia y fe. Pero los falsos religiosos minimizan y omiten este asunto. Hablan de las cuestiones exteriores, menos importantes, y acentúan cosas como diezmar, olvidándose de la misericordia. Los asuntos exteriores, como la observancia de las reglas, rituales y obras, dejando de lado la parte interna del corazón de cada uno. La pregunta es ¿por qué? Porque si el corazón está bien, el comportamiento exterior le seguirá. Todo el comportamiento exterior será cambiado y no solamente algún aspecto escogido para mostrar a una persona si es o no religiosa. Y mire lo que dice Cristo sobre acentuar los asuntos mayor peso y no dejar de hacer las otras. Háganlas de menor peso, sí, pero pongan el mayor esfuerzo en los asuntos más importantes. Los religiosos evitan los pecados menores, pero cometen los más graves. Cuelan el mosquito y se tragan el camello. Este era un proverbio jocoso en el día de nuestro Señor Jesucristo. El vino era cuidadosamente colado a través de un lienzo, a efecto de eliminar mosquitos y otras impurezas antes de ser bebido. Ello se hacía para no violar la ley de la pureza. Y los falsos religiosos se esforzaban por cumplir los requisitos menores de la religión, pero no cumplían con los mayores. Su pecado era no acentuar el cumplimiento de los requisitos menores, omitir los requisitos mayores. Y es por eso que vemos en Romanos 13:8 que nos dice: no debáis nada a nadie nada, sino el amaros unos a otros, porque el que ama a su prójimo ha cumplido la ley. Muchas personas tienen una forma de religión, pero sin pensar o poner atención a los asuntos más importantes, que es la piedad. Es ahí cuando nos olvidamos de los hermanos que han dejado de asistir a la iglesia. Es ahí cuando nos olvidamos de la honestidad diaria en el trabajo. Por eso, mis hermanos, es necesario pensar cuán fácil es guardar una apariencia exterior de religiosidad, pero qué difícil es ser piadoso por dentro. Sin embargo, las dos tienen que ir de la mano. Una de las grandes faltas de los falsos religiosos es esta: acentúan y enfatizan los asuntos equivocados, los temas de menor peso. Pecan en ambas puntas, pecan por omisión y comisión, omiten las obligaciones mayores y cometen pecados más graves. Algunos son ciegos a lo que Cristo estaba diciendo, no saben que acentúan los asuntos menores. No han conocido ni les han enseñado sino los asuntos menores. Por eso están inmersos en ellos, conociendo escasamente los asuntos mayores, pero los asuntos de mayor peso en la religión. Mis hermanos queridos, quizás los falsos religiosos se enfocaban más en el diezmo en aquel tiempo, ya que era importante. Pero sin embargo se olvidaban del amor, la compasión, la misericordia, el imbuyir la fe en cada uno de quienes estaban a su lado. Y el Señor no es que abolió, no es que dijo no vas a diezmar. Lo que el Señor dijo: es necesario tener fe, tener misericordia, tener compasión hacia el prójimo sin dejar de diezmar.
Es lo que dice el Señor. Por eso, mis hermanos, edificados en la palabra y amigos oyentes, son las 9 amonestaciones que el Señor nos da también para este tiempo, porque es valedero para nosotros en estos días. Cuando se mezcla lo religioso, lo falso, en el corazón contaminándole con impurezas. Y el falso religioso no ve la verdadera necesidad de una limpieza. Y es ahí cuando Cristo hace una ilustración muy clara. Cuando dice que son como copas y platos que han sido lavados por fuera, pero cuyo interior quedó completamente sucio. Con esta ilustración, Cristo muestra 3 verdades. El exterior de la copa y el plato de los religiosos se ve limpio. Lo que les importa era el exterior. Por eso se veía así, de esa manera. Lo lavaban, lo limpiaban. Cuidaban de cometer pecados escandalosos, pecados que pudieran dañar su imagen, su reputación entre vecinos y el público. Caminaban erguidos con soberbio, tal como el público esperaba de ellos. Su sincera preocupación era lo que pensaba la gente, mas no lo que pensaba Dios. La segunda verdad, el interior de la copa y el plato de los religiosos estaba sucio. Ese interior no era visto por los hombres, de modo que le prestaban poca atención. Tomaban lo que querían y vivían como deseaban. Estaban llenos de violencia y de excesos, de codicia, egoísmos, hurtos, indulgencias. Codiciaban y consumían, tomando y rara vez compartiendo, y rara vez dando. Ese es el interior de los religiosos. Codician y procuran seguidores, seguridad, posición, influencia, entre otras cosas. Pero se olvidan de dar amor y misericordia y fe a los demás. La tercera verdad, los religiosos tenían que limpiar el interior de sus vidas y corazones, y una vez limpio el interior, automáticamente quedaría limpio el exterior. Si el espíritu y el corazón de ellos era limpio, su comportamiento exterior sería limpio. Un corazón limpio conduce a una vida limpia, y Cristo estaba enseñando eso, que el interior del ser humano tiene que estar completamente limpio para él, porque eso determina su conducta, su forma de ser. Y en Proverbios 4:23 nos dice: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana vida. Y en Mateo 12:35, el hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca buenas cosas, y el hombre malo del mal tesoro saca malas cosas. Cristo llamó ciegos a los falsos religiosos. El enfoque global del hombre y de la sociedad es cambiar el exterior del hombre, a efectos de cambiar su interior. Cambiar su medio ambiente, situación, circunstancia, educación, vivienda. Pero se olvidan de lo principal, de su parte interna. De su parte interna. Y eso es precisamente lo que ataca a nuestro Señor Jesucristo, el corazón del hombre. Y es por eso que el mal ambiente que se vive se debe al mal interior de los hombres. Una educación pobre se debe a fracasos interiores de los hombres. Un hombre puede tener el mejor medio ambiente y la mejor educación y todavía ser malo. No es el medio ambiente ni la educación lo que cambia el interior de los hombres. Es Dios cuando tiene usted contacto, comunión con Él. Es Dios el único que puede transformar su corazón, el único que puede limpiarlo por dentro y por fuera. Es Dios el que permite que usted viva una vida de justicia y misericordia para con otros hombres, haciendo cuanto pueda para establecer un medio ambiente justo y oportunidades para ambos. Sí, mis hermanos. Y el versículo 23, 27 al 28, habla de los religiosos falsos y su muerte espiritual, en donde los falsos religiosos disfrazaban la descomposición de su interior. Y aquí nuevamente Cristo usó una ilustración para aclarar esto, cuando dijo que los religiosos son como sepulcros que han sido blanqueados y recién limpiados de afuera. Se ven limpios y blancos, pero por dentro están llenos de huesos de hombres muertos. La ilustración de los sepulcros recién lavados proviene de los campos alrededor de la ciudad en los días de Jesús. Era común ver sepulcros en las orillas del camino y en los campos.
Y la ley judía decía que todo aquel que tocase un cuerpo muerto quedaba impuro, en Números 19:16. Por eso los sepultureros tenían que marcar claramente y mantener, no solamente por respeto a los deudos de los fallecidos, sino para evitar contaminación religiosa de los viajeros. Había una época particular durante el año cuando el peligro de tocar un sepulcro se convertía en gran amenaza. Era durante la época de la Pascua, cuando miles y miles de peregrinos cubrían las rutas y los campos que conducían a Jerusalén. Uno de los preparativos para la fiesta era la limpieza y lavado de los sepulcros, para quedarse completamente visibles. Probablemente eran los sepulcros recién blanqueados, relucientes a la luz del sol, que se veían como puntos blancos sobre el campo, a lo que Jesús se refería. El gran error del falso religioso es este: por fuera parecen justos, pero por dentro son como trapos de inmundicia, de hipocresía e iniquidad. Es un contraste marcado. Exteriormente parece que son piadosos, que son dueños de la verdad interior, pero realmente no lo son. Parecen inclinados a las buenas obras, a servir al Señor, pero su corazón está totalmente lejos de eso. Con frecuencia se olvidan que Cristo predicó contra los pecados pasionales exteriores de la que la sociedad frecuentemente considera pecados groseros, pero condenó con mucha fuerza mayor a los pecados interiores del espíritu, tales como el orgullo, la codicia, la soberbia, el egoísmo. Los pecadores y las rameras entran con mucha mayor facilidad al reino de los cielos que los religiosos que no rinden sus vidas a Cristo. Y esto es exactamente lo que Cristo manifestó. Esto es exactamente lo que Cristo está indicándonos en esta noche, en este día, mis hermanos. Esto es lo que el Señor quiere que nosotros sepamos. Cuando Cristo dijo que el falso religioso estaba interiormente lleno de huesos de muertos, lo más probable es que esto se refería a una muerte espiritual. Cuando uno va por la vida viviendo aceptablemente ante los ojos de los hombres, cuando busca agradar a los hombres, pero se olvida de agradar a Dios. ¿Acaso queremos eso para nuestra vida? Y en Tito 1:16 dice: profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. La falsa religión, mis hermanos, es la más mortal de las tumbas entre los hombres. Conduce a la muerte eterna del espíritu del hombre. Lo hace insensible al peligro de la muerte, promoviendo un sentido de confianza en el hecho de ser religioso, de ser cristiano. Cree tener la seguridad plena de creerse aceptado por ser religioso. Su ego, su orgullo lo mantiene a flote. Por eso, mis hermanos, esto es lo que el Señor estaba atacando. Esto es lo que el Señor estaba acusando a los fariseos de aquel entonces. Las 9 acusaciones que les da. Versículo 29 al 33 nos habla de los religiosos, su herencia y sus raíces. Es ahí cuando Cristo dijo 4 cosas significativas al respecto. Los religiosos falsos honran las reliquias del pasado, muestran gran respeto por los profetas del pasado. Construyen, renuevan y adornan y cuidan las tumbas de los grandes hombres. Pero Cristo dijo que ellos honraban las tumbas y las memorias de ellos, mas no sus enseñanzas ni su vida piadosa. En eso marca la diferencia, mis hermanos. Los religiosos falsos denuncian abusos del pasado, abusos que habían sido rechazados por sus antepasados. Pero sin embargo, ese mal comportamiento sigue latente en sus vidas. Sigue latente en sus vidas. Y por eso en Romanos 2:5-6 nos dice: pero por la dureza de tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Es fácil honrar a los grandes hombres del pasado. Es fácil, mis hermanos. Pero qué difícil es honrar sus enseñanzas. Qué difícil es traer a nuestro corazón aquellas cosas que realmente predicaron
para la gloria de Dios. Cada generación vive bajo este engaño. Cada generación se aparta del Señor. Y es ahí cuando los religiosos falsos rechazan, abusan de los profetas de Dios en la actualidad. Y Cristo nos dijo que enviaría mensajeros con un mensaje claro, nítido de la palabra de Dios, pero que los falsos religiosos los golpearían, los perseguirían y los matarían. Serían insistentes en su persecución hacia los mensajeros de Dios. Pero Cristo dijo algo más, algo de terribles consecuencias para los falsos religiosos. Todo el abuso y toda la sangre justa derramada durante la historia será adjudicada a los falsos religiosos. Porque de entre toda la gente ellos tuvieron la mayor oportunidad. Y hay una pregunta que toda persona tiene que responder. Cuando yo sea despertado, ¿cuál será el veredicto que el Señor emitirá? Cuando yo parta de este mundo, cuando duerma en el Señor, ¿cuál será el legado que he dejado? ¿He sido parte de la ayuda o he impedido que muchas personas lleguen a los pies de Cristo? ¿Que lleguen a Dios a través de su Hijo Jesucristo? ¿Cuál es la respuesta que tendré, mis hermanos? Por eso ¿qué generación es esta, mis hermanos? La que hoy en día estamos viviendo. Todas estas cosas vendrán, mis queridos hermanos, edificados en la palabra y amigos oyentes, en un terrible juicio sobre la generación de los tiempos de Cristo. Y ellos son especialmente culpables porque tuvieron una oportunidad tan singular. Tuvieron la presencia misma del Hijo de Dios en forma visible entre ellos. Eso nos dice en Juan 20:29. Sin embargo, ¿significa que soportarán un juicio especial en la eternidad por causa de los privilegios especiales? ¿O es referencia a la destrucción de Jerusalén y la nación bajo Tito? ¿Qué diremos pues nosotros, mis queridos hermanos? ¿Acaso estas 9 acusaciones también nos lleguen estos días, nos impacta? ¿Acaso sin darnos cuenta estamos cerrando las puertas para que nuevas personas vengan a los pies de Cristo? ¿Nuestra forma de actuar, de pensar y decir las cosas son fuente de tropiezo quizás? Esa pregunta que debemos hacernos. Yo les invito a donde están, a que brevemente digamos una oración a nuestro Padre Eterno. Bendito y amado Señor, te damos gracias porque tú nos has mostrado el falso camino que a veces sin darnos cuenta podemos seguir. Un camino en donde somos piedra de tropiezo para aquellos que deben venir a tu presencia, Señor. Quizás con la religiosidad, quizás con nuestra forma de actuar, Señor, no estamos siendo buenos testimonios. Y por eso, Padre Celestial, te pedimos que seas tú cambiando la esencia de nuestro corazón, a fin de que todo lo aprendido en este día lo podamos examinar en nuestro corazón y en nuestra vida misma, y poder ser transformados a imagen de nuestro Señor Jesucristo. Te damos gracias por tu amor, tu misericordia y tus bondades. Gracias, Señor. Te agradecemos en los méritos de Cristo Jesús, a quien es todo honor y toda gloria. Mis amados hermanos, se despide de ustedes desde Quito, Ecuador, de la Iglesia de Dios Séptimo Día, su hermano en Cristo, Edwin Balseca Jaramillo. Paz a vosotros, y que nuestro Señor sea bendiciendo su santa palabra.